Estimados amigos, hoy vamos a hablar sobre un filósofo francés llamado Jacques Maritain. Jacques Maritain ha sido una de las figuras más importantes en la vida política, social y religiosa que hemos tenido en el siglo pasado. Jacques Maritain se casó muy joven con Raisa, una rusa judía que estudiaba en París, y siendo ellos profesores universitarios, leyeron un libro de un escritor llamado Léon Bloy, y ese libro cambió su vida. Se llamaba La mujer pobre. Leyeron el libro, conocieron personalmente al autor, y por las relaciones entre ellos, los dos se convirtieron al catolicismo, ya siendo adultos y profesores, y eso hizo un cambio en su pensamiento político y religioso. Jacques Maritain escribió una de las obras más importantes que se llama El humanismo integral. Es una obra donde él destaca lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica, junto con aportes de otros líderes o pensadores de diversas religiones y el aporte de laicos. Y de ese conjunto, él elaboró lo que se llama el humanismo integral. El humanismo integral fue la base para la creación de movimientos sociales, sindicales, políticos y culturales. Él es una proyección de una sociedad basada en la supremacía de lo espiritual sobre lo material. Cuando se creó la Organización Demócrata de las Américas, Organización Demócrata Cristiana de las Américas, ODCA, con líderes y organizaciones de pensamiento cristiano. Eso se realizó en 1947 en Uruguay, de donde salieron líderes como Eduardo Frei Montalva de Chile y Rafael Caldera de Venezuela, que después fueron presidentes de sus respectivos países. Esa organización adoptó el humanismo integral de Jacques Maritain como su base ideológica. Cuando la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos invitó a Jacques Maritain a un congreso y él expuso sus ideas, la Declaración de Principios de los Sindicatos Cristianos estaba basada en el pensamiento de Jacques Maritain. Él escribió otras obras importantes como Los grados del saber, donde él explica cómo son los conocimientos y las diferencias que hay, partiendo de la física, que es algo concreto, de la química, la matemática, hasta llegar a la teología, que es la creencia de la fe, aunque usted no vea las cosas. Quiere decir, pasar de lo concreto a lo que es inteligible. Jacques Maritain también escribió sobre los grados de abstracción, sobre cómo hay que dividir en parte cada una de las cosas para poder tener una visión global. Distinguir para unir fue uno de los lemas que él dio a conocer a través de los grados de abstracción. También escribió obras como El hombre y el Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jacques Maritain tuvo que salir al exilio y estuvo dando clases en Canadá y en Estados Unidos. Y él era uno de los intelectuales que escribía los discursos de Charles de Gaulle, quien desde Inglaterra animaba, orientaba a la resistencia de Francia contra
la Alemania de Adolfo Hitler. Posteriormente, terminada la Guerra Mundial, él fue el embajador de Francia ante el Vaticano. Después también fue una de las figuras principales cuando se reunieron en México en 1948, parte de lo que es las Naciones Unidas, para elaborar la Declaración de los Derechos Humanos. Quiere decir que Jacques Maritain incursionó en la política, en la filosofía, en el arte, con muchos aportes importantes, ya que su esposa, Raiza Maritain, era judía, pero también era una escritora muy importante, una poetisa. También ellos crearon, la pareja de Jacques Maritain y Raiza, los círculos de estudios, y durante más de 20 años se reunían periódicamente para estudiar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, quiere decir el tomismo, con intelectuales que aportaban ideas, y Jacques Maritain y su esposa eran los organizadores y orientadores de esos círculos de estudios. Ha sido uno de los filósofos que más ha aportado al pensamiento cristiano. Cuando se celebró el Concilio Vaticano II, Juan Pablo VI, el padre Pablo VI, le entregó personalmente a Jacques Maritain el aporte de ese evento sobre los intelectuales, y Jacques Maritain fue escogido para recibir ese homenaje del Concilio Vaticano II a un laico intelectual como fue Jacques Maritain. Jacques Maritain tuvo muchos discípulos, poetas, pintores, escritores, intelectuales, políticos, aunque él nunca perteneció a ningún partido político, pero sí hizo aportes importantes a la política. En el libro que hemos escrito sobre las ideas políticas, hay un capítulo dedicado al pensamiento de Jacques Maritain, y el libro que escribimos sobre arte, filosofía y política está dedicada al pensamiento de Jacques Maritain. Existe a nivel internacional el Instituto Internacional Jacques Maritain, que tiene su sede en Roma. En América Latina hay varios países que tienen institutos Jacques Maritain. Aquí en la República Dominicana tenemos un instituto Jacques Maritain para darle seguimiento al pensamiento político de Jacques Maritain, a sus aportes en la política, en la religión, en la educación, en la cultura, porque era un hombre polifacético que trataba varios temas, un filósofo de actualidad. Jacques Maritain ha sido una de las personas que más ha aportado al pensamiento social cristiano, junto con Emmanuel Mounier, también francés y discípulo de Jacques Maritain, o Giorgio Lapira en Italia, que fue un destacado político cristiano, también católico, que han aportado mucho al pensamiento político. Jacques Maritain es una figura que incursionó mucho en el arte, porque fue un crítico de arte. Incursionó mucho en la política, porque fue un orientador ideológico, no activista, del pensamiento cristiano. Aportó mucho en la filosofía, porque él llevaba el pensamiento tomista para aterrizarlo en la actualidad del pasado siglo. Quiere decir que Jacques Maritain ha sido uno de los filósofos, de los orientadores políticos y de los orientadores sociales y religiosos más importantes que hemos tenido en la actualidad. El Papa Pablo VI, cuando Jacques Maritain murió, dijo que había muerto su maestro en el pensamiento y en la oración. Tenemos en el pensamiento de Jacques Maritain muchas ideas que a los jóvenes, a los políticos,
a las personas sociales que trabajan, puede ayudar al ordenamiento del pensamiento, porque él implantó métodos para que nosotros aprendamos a estudiar, a utilizar la inteligencia y la sabiduría humana para enfrentar los problemas que tiene la sociedad. Jacques Maritain es una de las figuras más importantes del siglo pasado que hemos tenido en el arte, en la filosofía y en la política. Esperamos que en el libro digital que tenemos, el pensamiento de Jacques Maritain, que se llama Arte, Filosofía y Política, como en el libro digital también que hablamos de él sobre las ideas políticas, ustedes puedan encontrar un guía, un orientador en el pensamiento cristiano, en la política, en el arte y en la filosofía. En otros programas continuaremos hablando sobre la importancia de los aportes filosóficos, políticos y de arte de Jacques Maritain, el gran filósofo francés del siglo pasado.